El Código Penal argentino establece entre los artículos 62 a 67 el instituto de la prescripción. La prescripción de la acción penal y la prescripción de la pena, que son dos supuestos diferentes, aunque están los dos vinculados al transcurso del tiempo. La prescripción de la acción penal en los artículos 62 a 64, la prescripción de la pena en los artículos 65 y 66, y en el 67 se establecen los casos de interrupción y suspensión de la prescripción. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre prescripción de la pena y prescripción de la acción penal? En el caso de prescripción de la pena, tenemos que pensar que existe una condena, es decir, que el sujeto ya fue condenado, que no comenzó a cumplir esa condena por algún motivo, y entonces si ha transcurrido determinado tiempo entre la sentencia y el inicio de cumplimiento de la pena, por ejemplo, ahí se puede hablar de prescripción de la pena. En cambio, en la prescripción de la acción penal no existe todavía una condena para el imputado. Entonces, el transcurso del tiempo entre la comisión del hecho y determinados momentos procesales es lo que hace pensar en la prescripción. Bien, lo que no dice el código es el fundamento de la prescripción, es decir, por qué hay que considerar que pasado determinado tiempo, transcurrido determinado periodo de tiempo, el Estado no puede perseguir penalmente a un sujeto. Uno podría pensar, bueno, porque eso está previsto, por ejemplo, ahora en los tratados internacionales. Desde la reforma de 1994 hay tratados que hablan de el derecho a un plazo razonable. En realidad ese derecho a un plazo razonable no es exactamente lo mismo que la prescripción, aunque están vinculados. Los dos tienen como motivación o punto de partida el transcurso del tiempo y la imposibilidad de parte del Estado de tener en una situación de incertidumbre al imputado, es decir, de no resolverle nunca su situación procesal, como en la novela de Kafka, El proceso, en que el imputado no sabía en definitiva cuándo se le resolvería su situación. Tanto el plazo razonable como la prescripción tienen su fundamento en esa imposibilidad de que el Estado mantenga indefinidamente la situación del sujeto, la incertidumbre, la angustia, etc. Pero no son lo mismo, aunque incluso la jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en muchos casos tomó como fundamento esa idea del plazo razonable para llegar a terminar en la prescripción de una determinada acción penal. Pero bien, ¿cuál es el fundamento entonces de la prescripción? Si no está establecido en el código, si no es exactamente lo mismo que el plazo razonable, porque tenemos que pensar que las acciones penales o las penas van a prescribir en determinado tiempo. Hay una discusión en la ciencia penal, durante mucho tiempo se ha discutido este tema y podemos identificar teorías vinculadas al derecho de fondo, al derecho penal. Podemos identificar teorías vinculadas con el derecho procesal penal. Entre las primeras, las teorías vinculadas al derecho de fondo, pensamos primero en el fundamento de la pena. Es decir, por ejemplo, quien sostenga que el fundamento de la pena es la resocialización, entonces podría pensar en la prescripción de la acción penal, sosteniendo la idea de que no hay necesidad de imponer una pena, no hay necesidad de resocializar a una persona que ha cometido un delito supuestamente hace 10 años. ¿Por qué? Porque desde hace 10 años no comete otro delito, se supone que está resocializado, entonces no habría necesidad de someterlo a una sanción penal. Eso si pensamos que es correcta la teoría de la prevención especial positiva, o sea, la teoría de la resocialización. Pero también podríamos pensar las derivaciones de fundamentación de la prescripción desde cada una de las teorías de la pena. Por ejemplo, prevención general positiva, prevención general negativa. Desde el punto de vista del derecho procesal se considera, o por lo menos algunos desde el derecho procesal consideran que el motivo de la prescripción tiene que ver con la dificultad probatoria, que significa juzgar un hecho que supuestamente se ha cometido hace tanto tiempo.
Entonces es difícil encontrar pruebas, o por lo menos es mucho más difícil que encontrar pruebas de un hecho más reciente. Entonces esa dificultad probatoria será el motivo por el cual en algún momento necesitamos cerrar o borrar ese hecho, olvidar ese hecho, y entonces pensamos en la prescripción. Bien, pero en definitiva eso no surge de nuestra ley, de nuestro Código Penal, no dice en ningún lugar cuál es el fundamento, si es uno o si es otro. Y es importante pensar en el fundamento porque en realidad solo si tenemos en claro cuál es el fundamento podríamos pensar en las derivaciones y, por ejemplo, en los motivos de suspensión o de interrupción de la prescripción. Lo que tenemos en nuestro código, sí, actualmente, después de muchas reformas en estos artículos 62 a 67 del Código Penal, lo que tenemos es una mezcla de fundamentación en materia de prescripción. Originariamente el Código Penal argentino, el Código de 1922, no establecía ningún supuesto de interrupción o de suspensión de la prescripción. No se interrumpía por ningún motivo. Así era en el Código Penal original. Desde el punto de vista político-criminal uno podría pensar, bueno, pero habría que establecer algún supuesto de interrupción o de suspensión. Lo cierto es que había una coherencia en ese Código Penal original. La prescripción no se interrumpe ni se suspende. Luego, por una ley de fe de ratas, es que se introduce el primer motivo de suspensión de la prescripción de la acción penal en nuestro código, y ese primer motivo fue la comisión de un nuevo delito. Entonces se interrumpe la prescripción de la acción penal cuando el imputado comete un nuevo delito. En ese caso la prescripción por el hecho anterior inicial se va a interrumpir, es decir, empezamos a contar de nuevo el periodo de prescripción. Luego, recién en el año 1949 se incorpora una ley al Código Penal que modifica esta cuestión de la prescripción, y entonces se sostiene ahí en esa ley que también se va a interrumpir la prescripción de la acción penal cuando exista alguna secuela de juicio, expresión que fue discutida durante mucho tiempo. El significado, mejor dicho, los alcances, qué significa secuela de juicio, sería algo así como las consecuencias de un juicio. Había acuerdo en que la secuela de juicio era el primer llamado a indagatoria, el auto de citación a juicio a las partes para que comparezcan a juicio, una sentencia condenatoria, determinados actos procesales, aunque durante mucho tiempo se discutió exactamente el significado de esa expresión secuela de juicio. En la actualidad vemos que ya no existe esa expresión, sino referencia a determinados actos procesales, lo cual hace que esta cuestión sea por lo menos más clara. Desde el punto de vista del principio de legalidad de la ley cierta, tenemos más certeza con la legislación actual que con esa que decía secuela de juicio y que generaba mucha discusión. Eso es cierto. Ahora, lo que no se advierte mucho en nuestro sistema legislativo actual, en nuestro Código Penal actual, es coherencia con los fundamentos de la prescripción. Bien, vamos a ver el artículo 62. Ahí establece el Código Penal que la acción penal se prescribe durante el tiempo fijado a continuación y enumera distintas situaciones. Tiene en consideración el Código, para establecer el tiempo de prescripción, la pena prevista para cada uno de los delitos. Eso también debería hacernos pensar si hay diferencias entre los delitos, o sea, delitos más graves prescriben en más tiempo que los delitos más leves, que prescriben en menos tiempo. Entonces uno podría decir, a partir de esa distinción, que el fundamento de la prescripción en nuestro Código Penal, por ejemplo, no podría ser nunca la dificultad probatoria. ¿Por qué? Porque podría ser tan difícil probar un caso de homicidio como un caso de hurto. Es decir, la dificultad probatoria no está relacionada directamente con la gravedad de cada delito, en abstracto.
de la parte especial. Entonces uno puede ya suponer, a partir de estas distinciones que hace nuestro código en el artículo 62, que ese no puede ser el fundamento de la prescripción y que tendría que ser otro. Bien, en el inciso primero se refiere a los delitos que tienen pena de reclusión o prisión perpetua. En ese caso el tiempo de prescripción será de 15 años. En el inciso 2 dice, la regla general está en el inciso segundo, después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito. O sea, cada delito prescribe según el máximo de pena que tiene en cada caso, de pena de prisión. Los delitos que tienen pena de prisión tenemos que ver, para saber cuándo prescriben, cuál es el máximo. Por ejemplo, en el artículo 164 el delito de robo tiene un máximo de 6 años, entonces el delito de robo prescribe a los 6 años. 6 años entre la comisión del hecho y el momento de la prescripción. Por ejemplo, un robo cometido el 1 de septiembre del 2020 va a prescribir el 1 de septiembre de 2026, si es que no hay motivos para interrumpirlo en el medio. Entonces esa es la regla, y además esa regla se complementa con la disposición final del inciso segundo, que dice: el periodo de prescripción, sin embargo, nunca podría superar los 12 años de prisión. Está aclarado en el inciso primero que si la pena es de prisión perpetua, por ejemplo, el homicidio agravado por el vínculo, 80, inciso primero, prescribe ahí sí a los 15 años, como dice el inciso primero. Pero si se trata de una pena de, por ejemplo, 25, el homicidio simple, 25 años de prisión, el delito de homicidio simple no prescribe a los 25 años, prescribe a los 12 años, como dice el inciso segundo en la segunda parte. Y un delito que tenga pena de prisión de muy corta duración no puede prescribir en un término menor a 2 años. Eso es lo que dice el inciso segundo también. Es decir, establece el mínimo y el máximo, los límites mínimo y máximo de prescripción de la acción penal. El inciso tercero se refiere a los delitos que tienen inhabilitación perpetua, el cuarto a los que tienen inhabilitación temporal, cuando únicamente tienen esa pena de inhabilitación perpetua o temporal, el inciso quinto a los delitos que tienen pena de multa, y el artículo 63 establece el momento en que empieza a contarse el término de la prescripción. Luego el artículo 64 establece como una forma de extinción de la acción penal el pago voluntario del mínimo de la multa. En realidad esto no está vinculado con la prescripción de la acción penal, sino es una modalidad o es una forma de extinguirse la acción penal. En el artículo 65 se establece la extinción de las penas y en distintos incisos, en 4 incisos, se regula el tiempo de prescripción de la pena. Como aclaramos al principio, para la prescripción de la pena tiene que existir una sentencia condenatoria. Bien, de manera similar a lo que establece el artículo 62, acá también se hacen distinciones en cuanto a las distintas penas que tiene cada caso. Luego, el artículo 67 establece los supuestos de suspensión de la prescripción. Y en este caso se hace referencia en el artículo 67, por ejemplo, la prescripción se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública para todos los que hubiesen participado mientras cualquiera de ellos, de los imputados, se encuentre desempeñando un cargo público. Acá tendríamos que pensar, o podríamos pensar, en el fundamento de la prescripción y en por qué existe un supuesto de suspensión de la prescripción, como en este caso. ¿Qué significa suspensión? ¿Qué diferencia hay con la interrupción? Si hablamos de suspensión de la prescripción, tenemos que pensar que se deja de contar durante ese periodo y después, cuando se reinicia, se computa todo lo anterior, todo el periodo
de tiempo que ya habíamos contado en ese caso. En cambio, en el supuesto de la interrupción, habría que empezar a contar de nuevo el periodo de prescripción. Bien, ¿qué significa esto de los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública? El motivo en este caso para suspender la prescripción es el siguiente. Se supone que un funcionario público que ha cometido un delito supuestamente y todavía ejerce la función pública puede tener influencia en la causa judicial en la cual está implicado. Podría tener influencia en la decisión que tienen que tomar esos jueces o fiscales, por ejemplo, que están tramitando su causa penal. Entonces, por eso es que se dice que mientras la persona siga ejerciendo la función pública se va a suspender la prescripción. No se sigue contando ese tiempo. Esto presupone la idea de que se trate de un funcionario que tenga capacidad para influenciar en los jueces. Entonces, no cualquier funcionario tiene esa capacidad para influenciar. Hago esta aclaración porque en el artículo 78 del Código Penal, donde se define lo que es o cómo debe entenderse el funcionario público, el concepto es muy amplio. Entonces, un empleado municipal, por ejemplo, no le resultaría tan fácil influenciar en la decisión de un juez penal que tiene que tomar sobre su causa. De manera que cuando dice que se suspende la prescripción para el funcionario público mientras ejerza la función, hay que pensar, y la jurisprudencia lo reconoce de este modo, hay que pensar que se tiene que tratar de un funcionario que tenga de algún modo posibilidad de influenciar en la decisión del Poder Judicial. Se suspende también la prescripción de la acción penal en los delitos previstos en los artículos 226 y 227 bis, es decir, son delitos contra el orden constitucional. En estos casos es razonable que así sea. Y finalmente en el artículo 67 se han incorporado en el año 2015 también las interrupciones de las suspensiones de la prescripción en casos de los delitos contra la integridad sexual, artículos 119, 20, 125, 25 bis, 128, 129. Es decir, en todos estos delitos contra la integridad sexual y delitos de trata de persona se suspende cuando la víctima sea menor de edad y se suspende hasta que esta víctima cumpla la mayoría de edad. ¿Por qué se incorporó esta excepción o este motivo de suspensión a la prescripción de la acción penal? Porque se hace prevalecer el interés del niño o la decisión del niño una vez que adquiera la mayoría de edad para decidir él si va a promover o no va a promover la acción penal. Ese es el motivo por el cual se incorpora esta modificación, que, dicho sea de paso, ha generado una discusión en la jurisprudencia porque en algunos tribunales se ha entendido que esta modificación se tiene que aplicar incluso a los casos de hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley. Por ejemplo, un hecho cometido en el año 2010, si la víctima era menor de edad en ese momento, hay tribunales que interpretan que se suspende la prescripción de la acción penal ya desde el año 2010. Y hay otros tribunales u otros jueces, otro sector de la jurisprudencia que considera que en principio no hay objeciones para esta incorporación, pero que esto no se puede aplicar hacia atrás, no se puede aplicar con retroactividad. Bien, hay distintos fallos en uno y en otro sentido. Considero correcta la posición que no permite aplicar retroactivamente esta ley, porque eso sería una afectación al principio de legalidad. Si bien se invoca la jurisprudencia que lo pretende aplicar hacia atrás, invoca la idea de que ya estaba vigente desde el año prácticamente 94 la reforma constitucional, la Convención de los Derechos del Niño, que
que forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad, eso no significa que se haya derogado el principio de legalidad que prohíbe aplicar las leyes penales con retroactividad. Luego, el mismo artículo 67 establece los supuestos de interrupción de la prescripción, que son diferentes a la suspensión, y los casos de interrupción de la prescripción son: en el inciso A, la comisión de otro delito, la comisión de un nuevo delito va a interrumpir la prescripción del delito anterior. Inciso B, el primer llamado a declaración indagatoria. Ocurre muchas veces en el proceso penal que a una persona se le llama más de una vez a declaración indagatoria. Solo el primer llamado interrumpe la prescripción, no los posteriores llamados a indagatoria, solo el primero. Inciso C, el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio es un acto procesal, son dos actos procesales diferentes. Uno es el requerimiento de apertura de la instrucción y otro es el requerimiento de elevación a juicio. Son los dos momentos de la instrucción del proceso penal. El primero marca el inicio del proceso penal, el segundo marca el límite entre la instrucción y el juicio propiamente dicho. Inciso D, el auto de citación a juicio o acto procesal equivalente. El acto de citación a juicio sería la resolución judicial del tribunal de juicio por el cual se convocan las partes, al fiscal y al defensor, para iniciarse el juicio. En esa convocatoria de las partes se los invita a ofrecer pruebas, a interponer excepciones. Ese es el momento procesal que interrumpiría también la prescripción. Y el inciso D finalmente habla de el dictado de una sentencia condenatoria, aunque esa sentencia no se encuentre firme, es decir, puede ser recurrida, pero ya el dictado de la sentencia condenatoria también interrumpe la prescripción de la acción penal. Si fuera absolutoria, no hay interrupción. Como se darán cuenta, son todos supuestos, referencias, salvo el primero, el inciso A, que se refiere a la comisión de otro delito. Ese es el que se incorporó en el Código Penal hace ya mucho tiempo por una ley de fe de ratas, pero los demás supuestos son todos referencias a distintos actos procesales, lo que antes se llamaba secuela de juicio en esa ley de 1949 que generó tanta discusión, y ahora se los trata de identificar para que tenga más certeza y menos discusión la ley penal. En la parte final, el artículo aclara que la prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de sus partícipes. Esto es un texto original del código, esto sí era original y era prácticamente lo único que decía el código sobre la prescripción. Bien, ¿cuáles son las excepciones a la prescripción? ¿Cuáles son los delitos que están al margen de la prescripción? Los delitos de lesa humanidad y los delitos llamados de graves violaciones de derechos humanos. Esto es a consecuencia de determinados fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte ha señalado que los países sometidos al sistema interamericano de derechos humanos tienen que considerar que ciertos delitos, a los que se llama delitos de graves violaciones a los derechos humanos, también, igual que los de lesa humanidad, van a ser imprescriptibles, es decir, estos delitos no prescriben. Son las únicas excepciones, y al margen la discusión que ya he señalado con respecto a la aplicación retroactiva de ese último párrafo introducido en el año 2015 en el artículo 67.